Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a lo que es nuestra cuarta conversación del día de hoy de nuestro Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica. Esta es la sala número 3 y bueno, estoy muy contento y tengo el honor y el gusto de presentarles a un panel bastante selecto, extraordinario, diría yo, y a debatir un tema súper interesante, el cual tenemos un montón de ganas de escuchar. Yo personalmente es un tema que me apasiona mucho y creo que va a ser un panel muy interesante. Y vamos a hablar particularmente sobre el diálogo alrededor del servicio social en México, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos actuales? Sobre todo pensando en su continuidad. Y para eso tenemos a diferentes personalidades aquí con nosotros. Primero quisiera presentar como moderadora de este panel a la doctora Jafet Arrieta. Ella fue de las primeras o la primera directora de operaciones de Compañeros en Salud, por lo que tengo entendido. Bienvenida, doctora. Actualmente se desempeña como Senior Director y asesora de mejora para el Institute of Healthcare Improvement. Muchísimas gracias, doctora Jafet, por acompañarnos aquí. También tengo a continuación al doctor Joel Heredia. Él es originario de Torreón, de formación académica ha sido medicina, ha sido maestro en desarrollo rural, ambos casos por la Universidad Metropolitana de Xochimilco. Él reside en Chiapas desde 1983 y a partir del servicio social. Él fue coordinador del programa de salud comunitaria en la región de la Selva Lacandona, en Chiapas, con el Instituto Indigenista, durante 1986 a 1995. Posteriormente coordinó el proyecto de atención en la emergencia y salud comunitaria con Médicos del Mundo España y Salud Desarrollo Comunitario AC, durante el 96 al 2004. Es coordinador del proyecto de servicio social en Chiapas, de las licenciaturas de Medicina, Estomatología y Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Desde 1996 a la fecha está en ese cargo. Es socio fundador y miembro activo de la Asociación Civil Salud y Desarrollo Comunitario AC, con sede en la ciudad de Palenque, Chiapas. Su trabajo tiene como ejes la salud comunitaria y la muerte materna. Ha publicado un manual para promotores de salud, Construyendo la Salud, con la SADEC AC, y unas guías bilingüe español-tetzal y tzotzil también, así como el chol, para la consulta médica con la UAM. Es autor y coautor de diversos artículos sobre tuberculosis pulmonar, desnutrición, muerte materna, movimientos sociales y servicio social en Chiapas. Bienvenido, doctor Joel Heredia, un gusto tenerlo con nosotros. A continuación quiero presentar a David Meléndez. Él es médico por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, con formación en medicina social, epidemiología y gestión de la calidad de la salud. Más de 20 años de experiencia en el campo de la salud materna. Él ha colaborado con diversas organizaciones nacionales e internacionales como Médicos Sin Fronteras de Holanda, Médicos del Mundo de España, Cruz Roja Alemana. Ha sido consultor para Management Science for Health, para el Gene Health Projects, Family Care International, así como las agencias de Naciones Unidas como UNFPA y OPS. Él es miembro del Consejo Global de Atención Materna Respetada y desde el 2015 a la actualidad es secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura y la White Ribbon Alliance México, que congrega a 64 organizaciones de la sociedad civil. Doctor David, muchísimas gracias por acompañarnos. Contamos también con la presencia de Leticia Hernández, coordinadora de Servicio Social. La maestra Leticia es la coordinadora de Servicio Social de la ENEO, la Escuela Nacional de Enfermería, y maestra en Enfermería egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Docente de la escuela por más de 22 años, impartiendo asignaturas del componente materno, neonatal y de la gestión.
con experiencia clínica en el continuo de la salud sexual y reproductiva a nivel institucional y en el ejercicio libre de la profesión, actualmente coordinadora de servicio social de la ANEO. Maestra Leticia, muchísimas gracias, un orgullo tenerla con nosotros el día de hoy. Por último, quisiera presentar al doctor Abel Delgado Fernández. Él es neonatólogo de formación, es un clínico y actualmente él es el coordinador del servicio social de la Facultad de la Medicina de la UNAM. Doctor Abel, un gusto tenerle aquí y no quiero quitar más tiempo, me gustaría comenzar con nuestro panel. Así que entiendo que por aquí la doctora Leticia tiene una presentación. Jafet, si quieres hacernos una introducción a cómo será la dinámica de nuestro panel, les dejo los micrófonos a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo sobre el servicio social en México, con un enfoque principalmente tanto en los desafíos como en las oportunidades para la continuidad del mismo. Tendremos 90 minutos en total para esta sesión. Los primeros 5 minutos, 8 minutos fueron dedicados a las presentaciones. Luego tendremos un panel de discusión de alrededor de 70 minutos y los últimos 10 minutos los dedicaremos a tomar algunas de las preguntas de la audiencia, así que le hacemos una invitación muy especial a todas las personas que nos acompañan en este panel a que por favor nos vayan colocando sus comentarios y sus preguntas en el chat de manera que nosotros podamos luego compartirlos con nuestros panelistas. Y bueno, después de eso vamos a ir cerrando con algunas de las reflexiones principales de lo que se haya compartido hoy. Así que bueno, sin más, quiero invitar a Leticia Hernández a que nos comparta su presentación sobre la situación actual y los principales retos y oportunidades en relación al servicio social y luego procederemos con la parte de preguntas al resto de los panelistas. Bienvenida, Leticia, te escuchamos. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto compartir este espacio con gente tan reconocida que nos hemos visto en algunos otros momentos y que seguramente este será una oportunidad para seguir comentando, platicando acerca, como bien lo decían, de este tema tan valioso que es el servicio social. Si me lo permiten, quiero presentar una pequeña información para que podamos... Déjenme nada más aquí entenderle. Y ustedes me dicen si ya se puede ver. Yo te confirmo tan pronto empieces a proyectar, te dice. Parece que ya está. Ahí está perfecto. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradezco infinitamente esta oportunidad para nuevamente recapitular sobre este tema tan importante que es el servicio social. A mí me corresponde hablar del servicio social en enfermería, que como ustedes lo saben, lo han vivido, pues enfermería es una de las disciplinas que está muy al pendiente de la población y que sus actividades, pues, ¿qué le puedo decir? Yo soy enfermera desde hace muchos años. Realmente esta disciplina me ha dado muchas cosas y entre ellas el poder cuidarme yo y poder cuidar a los otros. En este momento, pues yo formo parte de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia y soy responsable de la coordinación del servicio social para una de las escuelas que realmente egresa mucho del profesional de enfermería que podemos encontrar en diferentes instancias de nuestro sector salud. El servicio social, como ustedes ya saben, y ahorita vamos a recapitular con todos mis compañeros que estamos compartiendo este diálogo, pues es realmente un periodo académico obligatorio, pero de proyección social. ¿Por qué de proyección social? Porque nosotros queremos retribuir a la sociedad todo lo que ha participado con nosotros en nuestra formación. En esta situación realmente de poder colaborar con ellos y poder satisfacer una serie de necesidades que tienen en salud, no solamente en la salud física, también en esta parte emocional, que sobre todo en esta temporada ha sido como muy socorrida por toda nuestra población y que realmente podemos nosotros participar en esta situación. Es un periodo académico
y es como tal el continuo de una formación académica, porque lo podemos desarrollar nosotros en unidades de primero, segundo nivel de atención y hasta en un tercer nivel de atención. Aunque realmente en un momento más vamos a platicar un poco de los antecedentes de este servicio social, pero dentro de estas unidades, nosotros como enfermeras, tenemos la oportunidad de poder aplicar una serie de conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de una formación de 4 años, durante los cuales fuimos viendo la evolución del ser humano, viendo cuáles son esas necesidades que tenemos por los diferentes grupos etarios, reconociendo las dificultades y las situaciones de salud que vive nuestra población para poder nosotros atenderlas a partir de esas destrezas y aptitudes nuevamente que fuimos desarrollando y que en el pregrado tuvimos la oportunidad de aplicarlas en escenarios con el acompañamiento de otro personal, con el acompañamiento de aquellos personajes que están dentro de las instituciones, que tienen conocimientos, que tienen experiencias y que nos ayudan en esta adquisición de nuevos conocimientos, en la adquisición de esas habilidades y destrezas, tanto en un ámbito asistencial como docente, administrativo y también de investigación, que al día de hoy es muy importante para el desarrollo de cualquier disciplina y no mucho menos para enfermería, donde ahora nos dedicamos a investigar mucho sobre estos efectos que tiene el cuidado profesional, el cuidado de enfermería en los diferentes grupos poblacionales. De igual manera, el servicio social nos prepara para el ámbito laboral. En este servicio social, nosotros adquirimos a través de esos conocimientos, habilidades o destrezas, el podernos desarrollar con un usuario, el podernos desarrollar con un cliente al cual estamos propiciando una satisfacción de sus necesidades y contribuimos al recuperamiento o al mantenimiento de su salud, donde con esta serie de actividades pues realmente nos vamos perfilando hacia un área de desarrollo. Nos vamos perfilando hacia lo que quieren los empleadores para con nosotros, lo que necesita verdaderamente la sociedad y que nosotros identificamos en un plan de estudios, identificamos en una serie de bibliografía, pero que cuando nos enfrentamos a la sociedad nos damos cuenta realmente de cuáles son las necesidades. Los antecedentes del servicio social están desde hace muchísimas décadas, donde realmente tenemos un marco legal que nos aporta, nos apoya, nos consolida, que es el artículo 4 de la Constitución, donde nos marca que todos los profesionistas debemos de ser útiles a la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues evidenciando realmente lo que aprendimos durante esa formación académica, donde la federación le está apostando a que las universidades, las instituciones de educación superior puedan conformar y puedan formar estos agentes como tal de transformación social para responder nuevamente a esas necesidades propias de una sociedad. Otro de los antecedentes es que a partir de 1929, con un movimiento vasconcelista, se estableció su carácter obligatorio como un requisito para la titulación. Pero más allá de ser un requisito para la titulación, es un compromiso social, es un compromiso de responsabilidad con nuestra comunidad, la cual participó con nosotros para nuestra formación académica. Y en 1934, en su momento el rector de la UNAM, el licenciado Manuel Gómez Morín, hizo una propuesta para que este servicio social pudiera desarrollarse en toda la República Mexicana. Mismo año donde entonces se empezaron a implementar los primeros programas de servicio social en el ámbito rural, donde de primera instancia nosotros teníamos que desarrollar esas actividades para poder responder a grupos vulnerables, para poder responder a una población que realmente tenía ciertas demandas, ciertos requerimientos de salud y que se veía desprotegida por diferentes situaciones sociales, políticas y económicas. Fue así como en 1936 el doctor Gustavo Vaz Prada fue como tuvo un acercamiento a estas comunidades, donde estableció lo muy importante que hoy tenemos como servicio social, las actividades multidisciplinarias al día de hoy, actividades interdisciplinarias, donde todos los profesionales que podemos compartir o que podemos aportar para la resolución de problemas, pues estamos ahí con la comunidad.
para que en 1938, pues para la UNAM, que es mi casa, pues se hiciera obligatorio, no solamente, insisto, para poder transitar el proceso de la titulación, sino para poder cumplir con este requerimiento social y compromiso humano. ¿Cuál es la situación actual que tenemos del servicio social? Realmente tenemos muy buenas prácticas, tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros programas de servicio social forman parte de una actividad académica, es la consecuencia de esa actividad académica, pero también es la preparación para un área de desarrollo en particular, en este caso de la disciplina de enfermería. Nuestros programas y nuestros programas de servicio social cumplen con una normatividad federal, una normatividad institucional, donde entonces podemos garantizar muchas de las situaciones que viven nuestros pasantes dentro de los escenarios de práctica clínica. Tanto cuestiones administrativas como de salud, y también al día de hoy tenemos que mencionarlo, estas cuestiones de seguridad para evitar violencia con nuestros pasantes. Estos programas también se ha identificado que son eficientes y eficaces en su organización y su gestión, pero sobre todo que han impactado en la comunidad. Han impactado en la comunidad porque hemos identificado que la profesión de enfermería, cuando está trabajando al lado de la comunidad, identificando los líderes de una comunidad, identificando las necesidades de esta, pues la comunidad los acoge, la comunidad los hace parte de ellos para poder compartir todas estas necesidades, pero además también una vida de lo cotidiano con ellos. De tal manera que nuestros pasantes ahora forman parte de esa comunidad y muchos de ellos ya ni siquiera quieren regresar para su ciudad, que en este caso es el Distrito Federal, ¿no? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha identificado que además de esas buenas prácticas, pues también tenemos situaciones no tan favorables, ¿no? Una de estas dificultades es que existen grandes asimetrías en programas de servicio social para diferentes escuelas de enfermería. Tenemos también una serie de asimetrías porque en nuestra disciplina contamos con diferentes niveles profesionales. Todavía tenemos nosotros profesionales como tal, que están a nivel técnico, que tenemos con nivel licenciatura, que tenemos con nivel ya de posgrado, pero también tenemos actores que no necesariamente forman parte del sistema de salud, sino que es el recurso que tiene la comunidad a la cual se le da una formación, una preparación y son los primeros contactos que tiene una comunidad para poder atender su salud. Esto realmente no favorece el desarrollo de una profesión. Esto realmente pone, podríamos decir, en desventaja algunas comunidades con otras para poder acceder realmente a servicios profesionales, en este caso de enfermería. Los diferentes factores regionales, políticos, sociales, culturales y también académicos también dificultan esta situación. Es muy complicado para algunos prestadores de servicio social tener que movilizarse a algunas regiones. Voy a poner el ejemplo de Chiapas, del estado de Chiapas, que lo conozco muy bien y que tuve la oportunidad hace muchos años de participar con la Secretaría de Salud para poder capacitar precisamente a esos actores que les comentaba. Esos técnicos en salud, esos promotores de salud que no necesariamente formaban parte o tenían una formación académica relacionada a la salud, sino son los actores, las personas que la comunidad reconoce como líderes, con esas capacidades de poder atender la salud, y pues por eso conozco lo difícil que es poder trasladarse en el estado de Chiapas, la dificultad que tiene por el territorio, por la cultura, por grupos políticos y sociales que se encuentran, que la entrada a algunas comunidades también se va dificultando. En el caso de Chiapas, el idioma, la forma de comunicarnos, pues también dificulta, aunque estemos en comunidades donde tienen una alta población, donde son también zonas que tienen una gran afluencia de turistas, de extranjeros, pues el idioma no nos favorece, ¿no? De tal manera que se necesitan traductores para poder entender
o poder entenderse el personal de salud con la comunidad y así poder contribuir con ellos y así poder hacer que esta población pues también participe en el cuidado propio de su salud. Los programas que tenemos académicos de las diferentes licenciaturas o de las diferentes disciplinas, pues también está en desventaja con aquellos programas académicos de muchos de los estados. De tal manera que eso otra vez hace que nuestra situación actual del servicio social pueda verse mermada. Hay una heterogeneidad de las reglamentaciones existentes. Lo que nosotros tenemos o conocemos por parte de la Secretaría de Salud Federal dentro de la Ciudad de México, pues a veces es muy diferente y encontramos muchas limitantes en algunas secretarías de salud estatal, donde entonces la interacción, la llegada de los pasantes, la comunicación que tienen con nivel central, la ubicación y ese seguimiento que se hace, pues también puede causar dificultades. De tal manera que eso nos lleva a una falta de articulación de todos estos programas con las instituciones educativas. Entonces, realmente la situación que tenemos, pues, nos limita en muchos momentos a poder tener unas prácticas excelentes de servicio social, pero no así las experiencias que estos pasantes pueden adquirir. La problemática que nosotros hemos identificado en el servicio social, y voy a hablar muy específico de enfermería, es que de repente nos hace falta sensibilizar a los alumnos, sensibilizarnos nosotros mismos como profesores y a las autoridades educativas sobre la importancia y el objetivo del servicio social. El servicio social como tal, y ya lo dijimos, debe ser retributivo a la sociedad. Nos debemos a la sociedad, nos debemos a las comunidades y ¿por qué no interactuar con las comunidades más vulnerables? De tal manera que podamos cumplir específicamente con esa función del servicio social. Las instituciones receptoras a veces entienden el servicio social como esa posibilidad de tener más personal a su cargo, de tener más personal dentro de las instituciones y utilizarlos para cubrir las necesidades de este. Llámese vacaciones, llámese fines de semana, llámese los turnos más difíciles o las zonas que también están muy alejadas de las cabeceras, donde los pasantes, pues es ahora el recurso y que muchas veces estos tienden a llegar solos a las instancias. Y recalco, el servicio social es parte todavía de ese complemento académico, está todavía en formación nuestro pasante, por lo tanto, tiene limitantes, sobre todo en la toma de decisiones, que es algo que hemos también identificado como una problemática de nosotros como entidad educativa, que no llevamos muchas veces a nuestros estudiantes, ahora pasantes, a tomar decisiones, a saber tomar decisiones, ¿no? Y por último, pues es la falta de congruencia entre las actividades planeadas de un programa de servicio social que nos presentan las diferentes instancias receptoras de con el perfil académico profesional. El perfil académico de nuestros egresados, donde hay ciertas líneas muy específicas para poder desarrollar. Voy a poner el ejemplo de nuestra escuela, que tenemos 2 planes de estudios. Uno de ellos es la licenciatura en enfermería, cuyo perfil es una formación generalista, es un profesional que puede atender a los diferentes grupos etarios en las diferentes situaciones para poder resolver esas necesidades con un trabajo comunitario muy enfático. Para el caso de nuestra licenciatura en enfermería, ambas de 4 años, los últimos 2 años tiene una formación muy especializada en el componente obstétrico, en el componente de la salud materno-neonatal, donde entonces, cuando llegan a los escenarios de práctica clínica, pues puede verse limitado precisamente por esta falta de congruencia que existe entre los programas, entre lo que nos presenta y lo que el estudiante llega como muy bien determinado para poder realizar su actividad académica. Nos hace falta también vincular estos programas de servicio social con las verdaderas necesidades de una sociedad. Tenemos programas que están dirigidos a la salud infantil, tenemos programas que están dirigidos a la salud del adulto mayor, a la salud de todas las personas, y otra vez
Cuando llegamos a un escenario, pues todo lo que pensábamos o mucho de lo que había platicado la instancia receptora del servicio social, pues no se acerca a la realidad. Por lo tanto, las actividades que realizan nuestros pasantes dentro de estos escenarios, pues nuevamente se ve limitada. Hay comunidades urbanas donde los pasantes tienen mucho más preferencia, ¿no? Y pues yo voy a hablar del Distrito Federal, que es lo que conozco dentro del servicio social, donde pues para este pasante pues es a veces más cómodo, más fácil o simplemente no tiene los recursos económicos para poder desplazarse a otra instancia, a otro estado, donde además también pues no tiene ese acompañamiento. Y muchos de estos pasantes entonces transitan a hacer actividades. Aquí puse el ejemplo de actividades administrativas, donde si bien es una de las partes importantes de la profesión, de nuestra formación académica, no es lo único. Pero además carecen de esta supervisión, tanto académica por parte de las personas responsables de las instancias receptoras, como de la jurisdicción que así los está recibiendo. Me voy a regresar a lo que comentaba hace rato, de que muchas de las instancias receptoras identifican a los pasantes como esta fuente de trabajo, como esta mano de obra, donde entonces se piensa que ya tiene todos los conocimientos, tiene una serie de habilidades desarrolladas y por lo tanto puede hacerse responsable de la salud de los usuarios, cuando todavía está en formación, cuando esa responsabilidad de los usuarios pues está en manos de la institución y de todos los que conformamos una institución. Y todavía mucho más difícil es que el personal operativo pues no siempre está sensibilizado con este proceso de la enseñanza, con este proceso del acompañamiento que deben de tener nuestros pasantes en este aspecto tan marcado de la tutoría, donde el acompañamiento para identificar las debilidades, para identificar también esas oportunidades que tienen nuestros pasantes, pues pasa de largo. No se identifica y por lo tanto no se trabaja a lo largo de este servicio social que para nosotros la enfermería dura 1 año. El personal operativo también manifiesta no participar en esta tutoría, no participar en esta enseñanza porque no siempre recibe esos estímulos económicos o estímulos de otro tipo por la enseñanza. Tenemos reconocido que hay instituciones de salud donde tienen muy específico un concepto para este proceso, pero realmente no todos lo tienen o no todos lo utilizan o no todos lo hacen efectivo durante el acompañamiento de nuestros pasantes. En nuestra escuela, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, les quise poner estos datos porque me parece que al día de hoy, con esta situación epidemiológica, pueden ser significativos. Si ustedes se dan cuenta, del 2018 al 2021 hemos tenido una población que ha sido muy variada. En el 2020, que entre el 2019 y el 2020, que fue cuando apareció en nuestro país esta situación de contingencia sanitaria por COVID-19, nuestra promoción del 2019 estaba avanzando. Realmente tenía poco menos de la mitad de su servicio social, donde pues por temor, por desconocimiento, por falta de habilidades para atender a los usuarios, por desconocimiento también de nosotros como entidad educativa, parte de la Secretaría de Salud en estas estrategias que tomamos en conjunto para poder retirar algunos pasantes, algunas personas de los servicios, pues entonces hizo que muchos de ellos fueran abandonando poco a poco el servicio social. De tal manera que, aunque no es tan significativo nuestra deserción del servicio social, para nosotros sí es muy impactante. Y es muy impactante por lo que decíamos, nos prepara el servicio social para un ámbito laboral, nos prepara porque es la antesala para la titulación. Y si no tenemos titulados, pues realmente qué cuentas damos a la sociedad, qué cuenta damos a la federación de lo que estamos haciendo como una instancia educativa. Al día de hoy tenemos una población de 613 pasantes. Son escuelas que egresa un gran número de pasantes que posteriormente esperamos que todos sean
bien contratados, porque pues realmente nos desarrollamos en una serie de actividades, ¿no? Desde la parte de investigación, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los adultos en estado crítico, en el cuidado de los adultos mayores, en la atención primaria, en el primer contacto, en la atención materno-infantil, materno-neonatal. Entonces, realmente tenemos muchas áreas que explotar por parte de enfermería en el cuidado de las personas y por lo tanto no quisiéramos que estas deserciones fueran pasando, ¿no? Nuestros servicios sociales se desarrollan en diferentes instancias. Unas de ellas pues son los institutos, los hospitales, los centros de salud, los centros del DIF y programas universitarios que tenemos en conjunto con diferentes escuelas y facultades de nuestra universidad, así como otro tipo de programas que están enmarcados dentro del gobierno de la Ciudad de México. Nuestros retos como escuela es que nosotros podamos incitar a nuestros egresados de su formación de pregrado a poder desarrollar su servicio social en la atención primaria a la salud. Creo que todos los que estamos aquí, que pertenecemos a este sistema de salud, nos llama, ¿no? El llegar a un instituto y mientras más complicado, mucho más aprendizaje seguramente voy a tener, porque los pacientes más graves, los pacientes más complicados, la alta tecnología, los tantos instrumentos que tenemos, nos llaman, ¿no? Pero realmente el servicio social en la enfermería estaba hecho para poderlo desarrollar en las comunidades, en las zonas rurales donde verdaderamente hace falta los recursos de salud. Y ahorita nuestros pacientes, la mayoría quiere irse a las instituciones de tercer nivel, ¿no? Si hubiera un cuarto nivel, seguramente quisiéramos insertarnos ahí, pero hacemos muchos esfuerzos con la Secretaría de Salud para poder ofrecerle una serie de centros de salud, una serie de centros de DIP que son el primer contacto, una serie de programas universitarios que tienen esta intención de dar un primer acercamiento con la comunidad para mantener su salud, para identificar oportunamente enfermedades y evitar que lleguen precisamente a esos niveles de atención compleja, ¿no? Las instituciones receptoras, de veras, quisiéramos que no consideraran al pasante como una mano de obra, ¿no? Porque es un personal en formación, es un personal que no tiene todas las habilidades, no tiene todas las destrezas para poder cuidar a un paciente y que necesite el acompañamiento. Tiene los conocimientos de una formación generalista, tiene los conocimientos de una formación básica, y sabemos que nuestros egresados de veras cuentan con muchos conocimientos, pero las habilidades son las que tiene que desarrollar. Y quiero platicarles que al día de hoy pues tenemos también una situación difícil. Nuestros pasantes de esta generación han tenido 2 años sin tener un contacto o el contacto mínimo con la población. Nuestros egresados tienen muchos conocimientos, pero nos hace falta desarrollar esas habilidades. Por lo tanto, le apostamos a que el servicio social verdaderamente nos aporte esos elementos para otra vez prepararlo para este ámbito laboral. Otro de nuestros retos es que todas esas instancias receptoras, sobre todo las que están muy lejos de aquí de nuestra escuela, puedan respetar al pasante desde sus derechos humanos, en sus derechos universitarios y dejar de ser violentados en estas actividades para poder que nosotros finalmente romper con ese juego de poder, ¿no? O sea, yo aquí soy la institución, yo soy aquí el que sabe, yo soy aquí el que tiene tiempo y tú eres el que llega, ¿no? Tú eres el que no sabe, tú eres el que tiene que aprender y tú eres el que tiene casi que cumplir todos mis antojos, porque hemos identificado que pasantes, y perdón por la expresión, pero que hasta van a la tienda, ¿no? Por las cocas, por la torta, porque a mí me trataron mal en mi servicio social y entonces ahora también te voy a tratar mal, ¿no? Y si yo no dormí en mi residencia o durante mi formación, pues a ti tampoco te toca dormir y guardias de castigo. Entonces, el pasante a veces es el eslabón más débil en esta instancia, ¿no? En este juego de roles que estamos involucrados todo el personal operativo, ¿no? Tanto administrativo como asistencial. Que hiciéramos que todas las instancias receptoras verdaderamente dieran cumplimiento a los programas de servicio social de acuerdo al perfil de egreso profesional.
Nosotros como escuela tenemos la obligación y hacemos todo el esfuerzo con la Secretaría de Salud de buscar los mejores escenarios, de buscar esas instancias donde reconocemos que tanto el programa de servicio social como la instancia, como los prestadores de servicios dentro de la institución hacen este acompañamiento con el compañero pasante para poder así dar realmente continuidad a su formación académica. Que podamos también, nuestro reto es fomentar más programas de servicio social rural, pero con apoyos dignos. Digo apoyo digno, no necesariamente tiene que ser monetario. Perdón, maestra, discúlpeme, voy a tener que interrumpirla porque estamos sobre el tiempo. Perfecto. Y ha estado muy interesante su ponencia, pero tenemos que darle oportunidad al panel de poder debatir el tema. Le pido una disculpa, pero tenemos que movernos hacia adelante porque nos queda poquito tiempo. Muchas gracias por la comprensión, maestra. No, claro que sí. Termino con esta y corto. Y entonces, nuestros retos finalmente es que podamos como escuela pues realmente mejorar toda esta supervisión académica junto con la instancia receptora, que es ahí donde realmente tenemos como esta parte tan importante y de retos para que podamos nosotros realmente continuar con toda esta actividad. Realmente ya iba yo a terminar. Les agradezco mucho el haberme escuchado. Muchísimas gracias, Leticia, no solo por destacar los retos y las oportunidades, sino también por contextualizarnos en la historia y la situación actual del servicio social para las diferentes profesiones de la salud, particularmente enfermería. Y bueno, creo que destacaron algunos de los retos que entiendo son comunes a diferentes instituciones. Sin embargo, nos gustaría abrir el espacio para escuchar del resto del panel, y en particular me gustaría pedirles a Abel y a Joel que ustedes nos cuenten desde su perspectiva cuáles son los retos adicionales y las oportunidades, ¿sí? Con una mirada hacia el futuro, con una mirada pensando en qué podemos hacer colectivamente, ¿sí? A partir del reconocimiento de estos retos para mejorar la experiencia del servicio social, tanto para los y las pasantes como para las instituciones receptoras y, por supuesto, también para la sociedad a la que sirven estos pasantes. Entonces, Abel y Joel, cuéntenos desde su perspectiva cuáles son algunos de estos retos, si son complementarios, si ustedes ven algunos retos adicionales, y cuáles son las oportunidades para ir avanzando en términos de cómo formulamos el servicio social. Muchas gracias, doctora Arrieta. Bueno, antes que nada, reciban un caluroso saludo y los mejores deseos de mi señor director, el doctor Germán Fajardo Dolci. Y voy a ser breve, siendo respetuoso de los tiempos, para que todos podamos participar. Y yo voy a dar la visión, soy fuertemente operativo, comparto la historia de la UNAM, del servicio social, del sistema de salud, de la autonomía universitaria, de la lucha por los derechos de los universitarios. Ese es el hilo conductor de nuestro servicio social en las 4 modalidades: rural, urbano, marginado, investigación, programas universitarios y vinculación. Nuestro punto de vista y todo es operatividad, ¿no? No quisiera hablar mucho de lo que pasó antes de la pandemia y hablar después de lo que va a pasar con la pandemia, pues menos, ¿no? Entonces, realmente tengo que hablar qué sucedió con esto de la pandemia. Pues se los voy a decir así de simple, para dar oportunidad a mis compañeros. Lleno de oportunidades. Nuestro servicio social en las 4 modalidades, sirviendo al pueblo, ¿sí? Innovando, ¿sí? Cambiando la ciencia por el miedo, o al revés, cambiando el miedo por la ciencia, que son las 2 opciones. Nuestros pasantes escogieron la ciencia y también tenían miedo, por supuesto, ante la incertidumbre de esta enfermedad. Nuestros médicos pasantes de las 4 modalidades, ¿sí? Al servicio del pueblo, en el rural, protegiéndose sin necesidad de ser mártires, sirviéndole al pueblo. En los centros de investigación, innovando, perdiendo sus proyectos
originales sirviéndole al pueblo. Nuestros programas que parecieran ser los más superficiales, paliando el dolor al COVID y al no COVID, ¿sí? Procurando donación de órganos. Para nosotros fue el servicio social de los médicos de la Facultad de la Medicina de la UNAM no paró nunca. Y hay testimonio y reconocimiento de todos nuestros usuarios de nuestro servicio social. Se enriqueció como nunca con íbamos rápido, pues la pandemia aceleró lo que debimos haber acelerado. Para nosotros fue, es y va a ser una oportunidad de darle dignidad a los pasantes, ¿sí? Innovar nuestro servicio social en lo administrativo, en lo académico. Fuertemente estamos en un modelo a distancia que finalmente quedará híbrido, donde nuestras autoridades, la universidad, la Facultad de Medicina ha hecho un gran esfuerzo por prepararnos a todos como tutores, como profesores, como acompañantes de nuestros médicos pasantes. Termino con esto, ¿no? Nosotros creemos en el servicio social. ¿Por qué creemos en el servicio social? Bueno, me pregunto y me contesto, ¿no? En este país hay desigualdad social, hay muy ricos y hay muy pobres, ¿sí? Esa es una buena pregunta, ¿sí? La Universidad de la Nación, la UNAM, nosotros debemos acompañar, nos decimos la Universidad de la Nación, al pueblo. Bueno, la respuesta es muy clara. Por supuesto que tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi pregunta, o preguntas que pudiera yo tener la mínima duda, y todos los hijos de la universidad deben de pensar así, el pueblo necesita su universidad, claro. El servicio social, por supuesto, está lleno de servicios sociales el país, y lo hemos visto cuando supervisamos. Pero si ustedes me dicen, pero como hace 85 años, por Dios, ¿no? O sea, sería una discusión media rara. Por supuesto que hay que innovar, ponerle recurso. La misma carrera de medicina necesita ser innovada, pero muchas cosas, ¿sí? El servicio social solo como isla no funciona. Y eso se debe de entender por el sector salud, el sistema de salud, las escuelas y facultades y el pueblo, que es, entre los tres hacen un servicio social poderoso. Con esto termino mi participación con un valor muy universitario, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu y creemos en el servicio social. Gracias. Muchísimas gracias, Abel. Creo que ya has empezado a responder algunas de las preguntas de la audiencia. De hecho, justo nos decían que nos preguntaban la opinión de ustedes en términos de si se debería eliminar o más bien mejorar el servicio social. Y gracias por destacar la importancia de la innovación y de utilizar las crisis como lo es la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para acelerar esa innovación y crear modelos distintos que permitan no solo dar dignidad, como lo decía, sino también crear otras oportunidades para el acompañamiento. Y bueno, ahora, Joel, si tú nos quisieras contar la perspectiva desde tu contexto. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto y gracias por compartir este panel. Bueno, yo quisiera ubicar de manera muy general, empezar con algo que es muy claro, muy conocido en el sentido del propósito de las universidades, que es, bueno, hablo de la UAM, pero en realidad es de las universidades, es contribuir al desarrollo de este país con la formación de personas profesionistas capaces de interactuar, de responder en los diversos escenarios, en todos los escenarios, los más complicados, los urbanos, los rurales, en todo, ¿no? Entonces, desde esta máxima, digamos, yo quisiera irme un poco también bueno, y en ese sentido también señalar que hay una serie de situaciones que estamos viviendo que se evidencian ahora con la pandemia, en donde para fines prácticos, con muchas conclusiones más o menos, pero justamente los sistemas de salud que se han desarrollado a lo largo de muchos años no tuvieron la capacidad de responder
como en un principio se esperaba, ya no como uno quisiera, sino por lo menos en los pronósticos iniciales. Bueno, eso igual puede estar más o menos a discusión, pero es el escenario en el que estamos, es decir, estamos dejándonos ver con una serie de problemas que nos están rebasando, y en ese sentido, la universidad, hablo de la UAM, pero quizás pueden ser las demás también, yo creo que debemos cuestionarnos bien el quehacer en el sentido de todo lo que nos compete. Y en el caso del servicio social, por supuesto que yo estoy de acuerdo con lo que ya afirmó, comentó tanto la maestra Leticia como el doctor Abel, en el sentido de la relevancia, la importancia que tiene de incorporar a nuestras pasantes en servicio social durante un año, que equivale pues al 16% de su formación, más o menos según los años, pero que es un año fundamental para que todo este proceso de formación que traemos desde las aulas, desde los hospitales, donde aprendemos a ver la enfermedad, al padecimiento, el paciente de la cama número X, o al paciente con tal o cual padecimiento, pero no vemos a la persona, no entendemos qué hay detrás de todo ese padecimiento en una persona y en la otra, que cada una podrá tener diferentes respuestas. El servicio social para mí, a mí estoy convencidísimo que es la oportunidad, es la ventana que tenemos para que desde ese pequeño consultorio, estoy hablando del ámbito rural, pero también del urbano, sobre todo el primer nivel de atención, creo que es ahí donde debe estar siempre. Esa es la propuesta, y creo que de ahí no debe moverse el servicio social, por esto que estoy diciendo, porque el consultorio en el pueblo, en la comunidad, en la colonia, nos invita a convivir con la población, a ir a visitarles, ya sea porque hay que dar seguimiento o porque nos invitaron a comer, etcétera, y socializamos, y entonces empezamos a ver el tema de la salud y de la enfermedad de otra manera. Y comparto lo que ya se dijo también, este proceso tiene que ser acompañado. Pero bueno, con estos elementos quisiera ubicar, que no perdernos de vista que el servicio social tiene varios actores. Uno, estamos hablando del pasante en servicio social, la pasante en servicio social, en el caso, y hablamos también de la institución que le acompaña, que en este caso son por lo menos dos partes, la que egresa, la universidad, que también ya se dijo, es una responsabilidad universitaria porque están en formación. Sin embargo, ahí empezamos con una serie de problemas, porque en algunas instancias pues ya no son alumnos, ya no tienen las prerrogativas, ya no tienen ciertos beneficios que tenían como alumnos, y entonces entran en un limbo ahí difícil de ubicar, ¿no? Entonces, en esa lógica también comparten espacio con la institución que les recibe para acompañarles al servicio. Y tradicionalmente ha sido las instituciones de salud gubernamentales, pero también, por lo menos en el caso de la experiencia de la UAM y de otras, también conozco otras, ya está teniendo una interacción muy importante con organizaciones de la sociedad civil, que de manera también comprometida tienen un trabajo de campo puntualmente en algunos lugares, en algunas regiones, y en ese sentido pueden ser un puente para que esta persona en formación, en proceso de formación, llegue y dé ahí su servicio. Pero bueno, además de esto, hay un tercer actor fundamental, que es la población, que es la persona que recibe la consulta, que está, decimos, siendo beneficiada, pero creo que no, que está recibiendo una atención que es una responsabilidad del Estado en base al derecho, y en ese sentido se articula, se debe articular todo lo que sea necesario para que se logre ese objetivo de cumplir con un derecho, no llegar en la lógica de hacer el servicio de caridad por ayudar. Por ayudar quiero decir, bueno, es un tema ahí que a mí me crea un poco de ruido, porque así llegamos, y qué bueno, así lo externan nuestras jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, lo externan así, y qué bueno, pero cuando entendemos que es un problema nuestro, la salud del otro, la enfermedad del otro, y vaya, ahora en la pandemia, más evidente no puede ser, entonces no vengo a ayudar, vengo a que juntos resolvamos el problema que estamos viviendo. Y yo creo que en ese sentido engloba todo lo que tiene que ver
con los procesos de salud, de enfermedad, de atención, ¿no? Pero bueno, me quiero regresar un poco a estas figuras, decía el prestador de servicio social, la institución, universidad, Secretaría de Salud, organización de la sociedad civil y la comunidad. En este escenario, estos 3 o 4 actores, como los que queramos ver, tienen que salir ganando todas y todos en conjunto, ¿no? Sin embargo, creo que perdemos de vista algo que es muy, muy importante en cada uno de los casos, ¿no? Ya se citó las dificultades, ya mencionó la maestra Leticia las dificultades que tiene un pasante para poder hacer su trabajo, etcétera. Las instituciones tienen sus problemas, etcétera, etcétera. Pero creo que un elemento fundamental en todo esto es la comunidad, la población, decía, la persona que recibe la consulta, que es parte de un colectivo, sea urbano o sea rural, de una comunidad urbana o rural, y que en ese sentido tiene formas y maneras de ver la salud, de entender la salud, de atender la salud, y que para que podamos entonces resolver el problema de la diabetes o el problema de la hipertensión, el problema de la COVID-19, el problema que queramos, tenemos que estar en sintonía y entender cómo lo está viendo esa persona, cómo lo está viviendo esa comunidad, para que juntos, de manera coordinada, contribuyamos para ir encontrando alternativas a los diversos problemas, ya sea relacionados con las enfermedades infecciosas o las no transmisibles. Y creo que ese es el reto de la universidad hoy. Yo, como parte de la universidad, bueno, que estoy en este proyecto y estoy hablando un poco a título también de lo que conozco dentro de la UAM, con otros espacios de servicio social urbanos, desde luego también, y rurales. Creo que ese es el reto que se nos vuelve como un boomerang también, es decir, es de quién es ese reto. Decía la maestra Leticia, tenemos que hacer más esfuerzo por sensibilidad, sí, desde luego, pero creo que la sensibilidad pasa también por voltear a ver nuestras currículas, lo que estamos haciendo en términos de formación, los espacios en los que estamos interactuando, en todo ese proceso de formación, que bueno, en algunos momentos uno dice, vaya, nos deformaron porque de repente muy cuadrada, ¿no? Porque nos topamos con un escenario que lo tenemos a la vuelta de la universidad, en la ciudad, o muy lejos como en Chiapas, pero que es totalmente diferente a lo que creíamos, y entonces vienen los choques y las controversias. Entonces, creo que la universidad ahí necesitamos en la universidad ser más creativos y voltear a ver qué tenemos que hacer para fortalecer entonces estos procesos de formación dentro del espacio universitario. Fuera del espacio universitario, en el servicio social, reitero, es una ventana de oportunidad, decía el servicio social, pero tiene que ser acompañado por la universidad y por la institución, porque ambas instituciones, decía, puede ser la secretaría, una organización de la sociedad civil o la universidad, de repente, pues como lo viven muchos pasantes, lo que tienen es muchos jefes y jefas, ¿no? Entonces, para que los vayan a supervisar, para que les vayan a decir que está mal, para amenazarles si van a cerrar el ciclo de servicio social o no, porque dejan o porque no hacen, en fin. Entonces, creo que ahí hay a pesar de todo esto, a propósito de las oportunidades, yo sigo viviendo en la experiencia del servicio social, recibiendo gente que viene a hacer servicio social. Desde luego ahora con la pandemia se modificó, pero no hemos suspendido. Y bueno, son pocas plazas también, no puedo compararme con lo que está planteando la maestra y el doctor Abel también, en el sentido mucho más amplio de lo que implica el egreso de miles y miles de pasantes. Pero en la experiencia que yo tengo acá, hay mucha gente que viene con la intención, con el deseo de colaborar, con el entusiasmo. Y yo creo que esa es una valiosísima oportunidad, sean 5, 10, 15, entre paréntesis, debo decir, este proyecto de servicio social representa algo así como el 6% de oportunidad para el egreso de espacio de la UAM para venir a Chiapas, ¿no? Son pocos quizás, pero es una opción para que puedan venir y estar acá, insisto, con toda la responsabilidad que nos compete como parte de la universidad de acompañarles. Bueno, podría decir algo más, pero igual quiero respetar los tiempos, entonces lo dejo hasta aquí.
Joel, muchísimas gracias por destacar y añadir algunos retos y sobre todo por levantar algunas de las oportunidades para reformular el servicio social. Y creo que hay varios elementos en común entre lo que destacaba la maestra Leticia, el doctor Abel y lo que tú nos mencionabas en términos de la necesidad de supervisión y acompañamiento, no solo desde las instituciones académicas, sino también desde las instituciones receptoras. Me encantó lo que decía Abel en términos de cómo el servicio social solo como isla no funciona, y creo que ustedes identificaron en común a estos tres distintos actores, al sector salud, a la sociedad y a las propias pasantes. Y más adelante voy a volver al actor adicional que mencionaste tú, Joel, que es la sociedad civil. Pero antes de hacer eso, quiero utilizar esto como puente, hablando del rol del sector salud, para invitar a David Meléndez, subdirector de posgrado del INSABI. Doctor Meléndez, ¿nos podría usted compartir cuál es la postura del INSABI respecto al servicio social y en vista de estos retos y estas oportunidades que nos han mencionado nuestros panelistas? Contarnos cuáles son las opciones que usted ve para innovar el servicio social de manera que sea un mecanismo para promover el desarrollo profesional de los y las pasantes de medicina y para al mismo tiempo contribuir para cerrar brechas de acceso, equidad y calidad para la sociedad. Sí. Le escuchamos. Sí, muchas gracias, Jafet. Bueno, primero hacer una precisión. Estoy como subdirector de pregrado del Instituto de Salud para el Bienestar, aquí en esta mesa, que agradezco profundamente la invitación a las amigas y amigos de Compañeros en Salud, una organización amiga de hace mucho tiempo. Y bueno, es un honor compartir mesa con mis compañeras y compañeros de este panel. También quiero declarar un sesgo importante. Yo soy egresado también de la UAM Xochimilco. Hice mi servicio social en comunidades zapatistas bajo el cobijo de la organización Salud y Desarrollo Comunitario, que preside justamente Joel Heredia, quien fue además mi maestro cuando yo era pasante. Y lo hice en mi servicio social en un marco de colaboración entre la universidad y esta organización no gubernamental, junto con una instancia internacional que es Médicos del Mundo España, en un proyecto denominado Desarrollo Humano, ¿no? Entonces, mi experiencia, digamos, en el servicio social probablemente es distante, digamos, del promedio del servicio social en México, y que opté, digamos, por irme a Chiapas. Yo, pues, afortunadamente tenía un buen promedio y podía optar por cualquier institución, y vi, digamos, una oportunidad de estar en ese proyecto que ofrecía, digamos, elementos innovadores y condiciones además diferentes a un servicio social, digamos, tradicional. Y creo que ahí hay un tema crucial, un tema importante, el tema de cómo las instituciones también en pregrado pueden competir, digamos, en el buen sentido, ¿no? Competir por mejorar las condiciones, la estancia, la experiencia en diferentes espacios, ¿sí? Creo que si yo no hubiera tenido la oportunidad de ver otras opciones, pues no hubiera optado, ¿no? por esta opción. Y creo que así como se hace de pronto en el posgrado, ¿no? En las especialidades que incluso compiten, digamos, algunos espacios por ofrecer mejores condiciones, así también en el pregrado debería la instancia receptora preocuparse también por innovar, mejorar en este sentido, ¿no? El servicio social en el área de la salud, que además a veces se sintetiza, ¿no? El servicio social igual a medicina, ¿no? Y no, hay realmente cada vez más profesionales del área de la salud que necesitan hacer servicio social, ¿no? Y hay varias modalidades de servicio social, no todo el tiempo es ese servicio social tan intenso y
y de tiempo completo, como lo es medicina, enfermería, etcétera, sino que hay diferentes modalidades y también hay diferentes espacios, ¿no? No necesariamente el espacio comunitario, el espacio rural, sino también hay espacios cada vez más, incluso desde el área de investigación, desde el área incluso intrauniversitaria. Cada vez más estos espacios son más buscados también por las y los jóvenes en formación. Bien, amén de ser un requisito también de titulación en nuestro país, establecido además desde el 36, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 80 años, ya lo mencionaron. También es un espacio de grandes externalidades o beneficios, ¿no? Es decir, hay beneficio para el recurso humano, para la salud que se está formando, pero también hay beneficio para incrementar la productividad de algunos servicios que se prestan en el sector salud, y desde luego puede haber un beneficio para contribuir a la misma población. Eso ya lo han mencionado muy bien. Dicho eso, el servicio social constituye entonces un espacio de encuentro, ¿no? Yo diría encuentro o desencuentro entre el profesional de la salud en formación con 4 cosas, fundamentalmente. Primero, es un encuentro con los propios servicios de salud, los reales servicios de salud, ¿no? Es decir, con todo lo que esto implica, con todos los desafíos que se tienen, con todos los retos que hay adentro de los servicios de salud, llámale la producción de información, llámale abasto de insumos, llámale infraestructura, etcétera, ¿no? Es realmente ya un encuentro con los servicios de salud. Si bien es cierto, los que hacen servicio social y las que hacen servicio social habían tenido un proceso de práctica y encuentro con los servicios de salud, sí cambia radicalmente. Cuando ya te llegas a interactuar en el face-to-face con los servicios de salud. Segundo, también te encuentras con el real sistema de salud. Y cuando decimos el real sistema de salud, nos referimos a algo más amplio que los servicios de salud, ¿sí? Es decir, sistemas de salud locales. Entonces ya te encuentras con que tienes a la partera, tienes al huesero, tienes al hierbero, al pulsador, etcétera, otras especialidades de la medicina tradicional, donde probablemente tú seas uno más de los que ofertan servicios de atención a la salud y tienes que entonces interactuar en ese sistema local de salud, ¿sí? Después tienes el tercer elemento, el tercer encuentro, que tienes generalmente un espacio social, un espacio geográfico, bajo tu responsabilidad, ¿no? Un espacio comunitario, que probablemente sea rural, que probablemente sea indígena, pero finalmente tienes un espacio ya geográfico delimitado, una cobertura clara, delimitada en términos geográficos y sociales, ¿no? Culturales. Y cuarto, todo esto te lleva a tener un encuentro con tus propias competencias, y es ahí donde coincido con lo señalado por el doctor Joel, el doctor Abel, respecto a que ahí también se sintetizan tus competencias, ¿sí? En el servicio social no basta tener un curso de inducción, un curso fenomenal para adquirir competencias para estos temas, no. Ahí se sintetiza toda tu trayectoria, ¿sí? Toda tu formación que adquiriste. Así que bueno, todo este encuentro y desencuentro con estos 4 elementos que he señalado, no se hace tampoco en la nada, se hace dentro de un marco político, un marco social, en donde hay planes nacionales, en donde hay prioridades nacionales, en donde hay emergencias sanitarias, ¿no? Que no va a ser ni la primera ni será la última, aunque sí marcó un hito, como lo han mencionado, un hito para innovar, para pensar en unas diferentes formas de brindar la asistencia. Y bueno, además con otros fenómenos, ¿sí? Que no podemos soslayar el fenómeno de la violencia, ¿sí? En todos
sus espectros, ¿no? Desde violencia derivada del crimen organizado, desde violencia, bueno, hemos visto ya también diferentes situaciones de violencia sexual, ¿no? Entonces, todos esos elementos, este tema de violencia que ha marcado un hito importante, incluso podemos señalar ya como el servicio social puede ser un determinante para alguien que piensa estudiar una profesión como puede ser medicina y sabe que se va a tener que ir un año a diferentes espacios y puede ser un momento realmente muy vulnerable y puede ser un determinante para decidir continuar su estudio en el área de la salud o no, ¿sí? Así de importante. Dicho todo eso, entonces, hay un consenso a nivel nacional respecto a que el servicio social y la formación se tiene que fortalecer y adaptar, ¿sí? A la realidad social, a la realidad política, a la realidad, y cuando nos referimos a la realidad política, nos referimos a compromisos que tiene el Estado mexicano, ¿no? No solamente esta administración, sino a compromisos que trascienden, digamos, una administración. Por ejemplo, hay dos compromisos importantes. Uno, el compromiso que aprobó México en el 2015, que son alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Ahorita tenemos una mortalidad materna en el cielo, por ejemplo, ese es por mencionar algunos, ¿no? Elementos, y en el 2018 México también se compromete en la declaración de Astana a avanzar en la cobertura sanitaria en salud, mediante la estrategia de atención primaria de salud. Y ese tema, esos dos compromisos internacionales marcan, digamos, un derrotero para el futuro, ¿no? Marcan una luz, digamos, ¿sí? Hacia dónde tenemos que ir mejorando las competencias del personal de salud en México. Y es justamente avanzar a tener competencias que le permitan integrarse de manera efectiva, eficiente, a un sistema de salud dentro de un programa sectorial de salud que además establece como pieza fundamental la atención primaria de salud, ¿sí? Entonces, yo terminaría ahí mi comentario. La ventaja es que ya dijeron muchas cosas antes de mí, pero bueno, eso sería básicamente el tener en el centro las competencias con las cuales llegan nuestros profesionales de salud en formación, porque son personal todavía en pregrado, en situación de pregrado, no alcanzan el grado y están en un proceso formativo de servicio social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias también a los doctores Abel y Joel y a la maestra Leticia por sus reflexiones. Y ciertamente creo que parece que hay consenso en términos de cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades. Entonces, conforme nos acercamos a la última parte del panel, a mí me gustaría hacerles una pregunta y acompañarla de una provocación. Creo que ciertamente todos destacaron elementos comunes, actores comunes que necesitan estar involucrados en este proceso de innovación, de reimaginación, de reformulación del servicio social en México para lograr los diferentes objetivos que también fueron descritos. Y varios de ustedes, David, tú destacaste el modelo de médicos del mundo. Joel, tú hiciste alusión al programa de compañeros en salud. Entonces, sabemos que hay algunos modelos en México y probablemente en otras regiones del mundo, ya que México no es el único país que cuenta con este modelo de servicio social, que han probado funcionar y cumplir esos objetivos para esos diferentes actores. Entonces, mi pregunta para ustedes, y les voy a pedir si pueden ser súper concretos en su respuesta, de manera que podamos también tomar algunas preguntas de la audiencia. Mi pregunta es, si hay consenso, si estamos de acuerdo, ¿qué se necesita para avanzar hacia una realidad que sea distinta y que sea más favorable para todos esos actores? Y
¿Cuáles son algunas de esas buenas prácticas o modelos? ¿Cuáles son algunos de esos elementos que se podrían adoptar de manera oficial, de forma que nos permita mejorar la experiencia para los y las pasantes de las diferentes áreas de la salud y maximizar el impacto del servicio social en México? Regresamos contigo, Leticia, que te tenemos un poquito abandonada. Nos encantaría escuchar de ti. Claro, aquí estoy. Pues, híjole, es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque no basta de buenas voluntades. O sea, realmente necesitaríamos que la parte política, la parte institucional, pudiéramos realmente compaginar las instancias educativas para poder desarrollar y implementar esos programas que verdaderamente permitan a este profesional, lo que decía el doctor David, ¿no? O sea, poder lograr que desarrolle esas competencias, poner en juego esas competencias y que el componente de la institución lo vea como su par. Y creo que eso es lo que le da también esa oportunidad al pasante de desarrollar todas esas habilidades, ¿no? El verse como par con el otro. Muchísimas gracias, Leticia. Destaco la necesidad de compaginar, de desarrollar competencias, de verse como par, que creo que esto también regresa al concepto de dignidad que bien mencionaban. Muchísimas gracias, Leticia. Y bueno, creo que el otro elemento fue ir más allá de las voluntades. Gracias. Ahora, Abel, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué mejores prácticas podemos adoptar, podemos institucionalizar y qué se necesita para reinventar el servicio social? Sí, y con mucho gusto, y lo escribí para no tardarme mucho, en donde puntualizo quién deben ser los actores, qué deben de hacer, ¿no? El servicio social no es un año aislado del resto de la licenciatura de médico cirujano. Ahí están las escuelas y facultades, donde de manera súbita el médico se vuelve especialista de todo. Ahí está lo utilitario de los pasantes, ¿no? Y al terminar el año se vuelve especialista de nada, al desempleo, ¿sí? El buen servicio social médico debe ser la base para el futuro laboral y profesional. Ahí está la innovación en las 4 modalidades. Ahora en nuestro servicio social tenemos paliadores del dolor. Todos vamos a necesitar un paliador. La pregunta es, ¿quién lo va a tener? Y ahí queda la incertidumbre. Pues nuestro servicio social son de las innovaciones. Y ahí ese es el buen servicio médico. Y debe ser la base. Nadie niega el sueño de los posgrados, pero no como estamos, ¿no? Donde un Dios es la especialidad y un país que está de rodillas porque no tiene atención primaria, ¿no? Ajá. Pues debe ser la base para el futuro laboral profesional de los médicos generales y ser incorporados al sistema de salud. Hablo de todas las instituciones, públicas y privadas. Si es que este tiene como interés principal la atención primaria, la prevención y el autocuidado. El talento en realidad sobra, ¿eh? Lo que falta son las oportunidades. Y esto no se hace como un rompecabezas. Esto tiene que integrar a alguien. Si se dice sistema de salud, pues la palabra sistema habrá que retomarla en un diccionario, ¿no? Y me queda claro que como que no. Muchas gracias y fue un honor haber participado en este foro. Muchísimas gracias, Abel. Gracias por esas provocaciones y por esas reflexiones. Y ahora, Joel, tú nos contabas del rol de las universidades, cuyo propósito es contribuir al desarrollo de la sociedad con profesionistas en todos los escenarios, pero también nos hablabas del servicio social como rural, sobre todo, como una oportunidad para voltear a ver a la persona con sus necesidades que van mucho más allá de los síntomas, y nos hablabas de un elemento que creo que es muy importante, de cómo convertir esta ecuación en realmente un ganar-ganar para todos los actores. Entonces, con base en tu experiencia, si tú pudieras hacer algunas recomendaciones a tomadores de decisiones, ¿cuáles serían en términos de qué sigue?
Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a hablar más, desde luego, pues a título personal. Bueno, pero no es cierto. Desde la UAM, cuando yo egresé, había diversos proyectos de servicio social. Y bueno, yo vine a Chiapas y aquí había un equipo de coordinadores. Habían 2 personas que estaban coordinando el servicio social y éramos 6 pasantes. Con el paso de los años fueron creciendo más el número de pasantes y en ese sentido, pues a lo mejor la correlación cambió. Pero el servicio social desde entonces lo conocí y luego ya he sido parte de la universidad como profesor. A mí me deja claro que en la medida en que estemos acompañándonos en el proceso, aprendemos juntos. Hemos aprendido, yo he aprendido mucho del servicio social. Llegan los pasantes, se presentan y dicen, yo llevo 6 meses en servicio social, yo ya voy a medio camino, y yo digo, yo llevo 35 años en el servicio social porque no dejo de aprender de lo que escucho, tanto clínico como las experiencias difíciles, porque hay choques, porque hay confrontaciones con la comunidad. Pero ya entendí que todo ese es el proceso que se vive como cuando uno llega a la primer aula en los primeros años de clases y no sabes leer y entonces tienes que aprender y empiezas como de ceros. Entonces es un proceso, va uno trabajando con un grupo, pero llega otro y otra vez y se repiten las cosas y se repiten las inconsistencias, los choques y otra vez hay que echar mano de las herramientas que se ha aprendido para ir otra vez en el proceso de reflexión, permitiendo que se vuelva, lo que decía hace un momento, un proceso importante para la persona, para la comunidad. Cuando la comunidad ya no nos pide un pasante, ahí ya estamos en serios problemas. Cuando dice ya no queremos un pasante, estamos en serios problemas, ¿no? Bueno, luego se meten en otro problema, porque lo dicen, queremos uno de base y luego viene el de base y resulta que falta más. En fin, no hay por dónde. Pero es la universidad, es el pasante, la pasante es la comunidad, es la universidad y son las instancias, la Secretaría de Salud. Tendría que, en la experiencia nuestra, hemos trabajado el servicio social regionalizado desde hace muchos años en las jurisdicciones que están aquí próximas a lo que se define como Selva Lacandona, y eso institucionalmente me parece, bueno, lo escucho de los responsables de enseñanza, pues y lo veo porque pasantes que estuvieron aquí se quedaron a trabajar en los servicios de salud y ahí están ahora siendo parte de alguno de las instancias de trabajo clínico o de operativo en las jurisdicciones. Entonces, yo creo que estoy convencidísimo que desde las universidades nos hace falta dentro de la misma UAM. Bueno, yo estoy hablando de un proyecto, pero hay otros y no todos tienen esa consistencia de tener un asesor de tiempo completo, que es mi papel. Yo estoy de tiempo completo aquí en Palenque, en Chiapas, y yo creo que eso es un factor clave para el acompañamiento. En el caso de las jurisdicciones, bueno, uno alcanza a entender todas las limitaciones que hay, pero en la medida en que estamos aquí y estamos interactuando con las jefaturas jurisdiccionales, con el jefe de enseñanza, más que resolver el problema, ayudamos a entender los problemas, a que el pasante, la pasante entienda la dimensión del problema para ubicar qué le toca a una parte de la institución y qué no, y eso ayuda, pues desde luego, para ir teniendo un criterio mucho mejor y no hacer juicios a priori y entonces acabar despotricando contra todo el mundo, ¿no? Lo mismo en el caso de las comunidades, ¿no? Y apunto una cosa también, que la mencioné, la quiero repetir de manera puntual, es, creo que nos tenemos que repensar en el modelo de salud que estamos trabajando. Somos cuidadoras de la salud y nos maltratamos mucho desde que estamos en formación. Además va por escalas, porque creo que a las que les toca más feo es a las de enfermería, los de enfermería, ¿no? Pero a los de medicina y a todo mundo, en las aulas y en los hospitales hay un maltrato terrible en el proceso de formación, ¿no? Porque sabes más, porque cuestionaste al otro en el pase de lista, porque no sabes, en fin, por cualquier razón, guardias de castigo, N cosas. Y esa es una terrible contradicción. O sea, si somos cuidadoras de la salud, tenemos que enseñar
justamente a cuidarnos en el proceso de salud. ¿Cómo le podemos pedir a la comunidad que cuide su salud? O sea, que se cuiden las personas si nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, eso me parece que es fundamental y que nos lleva un poco a voltear a ver el modelo de formación que estamos siguiendo. La medicina alópata, pues yo crecí, viví eso, yo la respeto y todo, pero no es lo único que resuelve los problemas de salud de la población, ¿no? Más allá de que estemos en Chiapas y aquí haya parteras, herbolaria y todo eso, eso está a la vuelta de la Ciudad de México, en Xochimilco. Hay prácticas alternativas que las hemos desdeñado, las hemos dejado por ahí, las hemos hecho a un lado porque nos creímos que había un modelo y una práctica alópata que responde y resuelve todo, y no es cierto. Hace mucho, nos resuelve mucho, pero no es toda ni es completa, y de manera histórica tenemos todo un bagaje, toda una riqueza cultural aquí en todo lo que es Mesoamérica, todo lo que es Latinoamérica. Y yo creo que en el caso de México tenemos la fortuna de que un 12-15% de pueblos originarios siga presente ahí, dándole vida a eso. Creo que en ese sentido ahí tenemos una tarea para voltear a ver eso desde las universidades con respeto, ubicando, entendiendo las capacidades que tienen estas prácticas para darle su lugar. Bueno, eso creo que podría cerrar con eso. Muchísimas gracias, Joel, y sé que estamos en tiempo y tiene que empezar la siguiente sesión. Lo sentimos mucho. David, te pedimos que si tienes cualquier reflexión nos la compartas por el chat. Ciertamente mucho por hacer para que el servicio social realmente tenga este impacto y sea un espacio de verdaderos encuentros y oportunidades para todos los actores. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Esperamos hayan tenido la oportunidad de ver las preguntas y comentarios en el chat y bueno, ya le daremos seguimiento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este panel. Jorge, regreso contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yafet, muchísimas gracias por liderar esta conversación que fue súper rica. Por ahí quedaron unas preguntas en el chat. Vamos a buscar la manera de que nuestro equipo de panelistas nos ayude a contestarlas. Les mando un muy fuerte abrazo y seguimos conectados en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.